Muy buenos días, el Señor les bendiga a todos. Es un privilegio estar una vez más aquí en mi iglesia compartiendo con ustedes. Les extraño demasiado, hermanos. ¿Alguna vez te has preguntado si ha habido algún justo que ha sufrido? Si hay un justo que ha sufrido alguna vez, sería una injusticia. ¿Te has preguntado como Job? Bueno, no Job, sino Elifaz, quien cuando Job decía, ¿qué me está pasando? ¿Qué está ocurriendo? No entiendo por qué se me están viniendo tantas cosas encima. Yo no he hecho nada para merecer estas cosas. Elifaz en Job, capítulo 4, versículo 7, le dice a Job, recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Elifaz le está reclamando a Job que él se estaba autoproclamando justo. Y todas estas calamidades que le estaban ocurriendo, aparentemente Job estaba diciendo, yo no me merezco esto, porque yo soy justo. Y Elifaz dice, ¿habrá algún justo que esté sufriendo? Hermanos, la Biblia enseña claramente la condición humana. Hay dos cosas que la Biblia enseña en cuanto a nosotros. En primer lugar, nos habla de que nadie jamás ha sido justo en la vida. Vayan conmigo a Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Versículo 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando hablamos de que no hay ni siquiera uno que es justo o bueno, nos estamos refiriendo no solamente a nuestros tiempos, sino a los tiempos pasados. Abraham, Isaac, Jacob, los grandes patriarcas del Antiguo Testamento, José, Josué, Moisés, Isaías. Bueno, podemos nombrar David, Daniel, podemos nombrar muchísimos personajes bíblicos y todos eran injustos. Todos eran pecadores. No hay justo ni aun uno. Y aún en este recinto no hay justo ni aun uno. Por lo tanto, ¿estás sufriendo? No hay justo que sufra injustamente. Pero ¿te has preguntado si alguna vez has sufrido algún justo? Lo segundo que la palabra de Dios enseña es que Dios es un juez justo y Él trata correctamente con la injusticia. En Salmo 89, 14 dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. El salmista está diciendo que el trono de Dios está afirmado no en amor ni en bondad, sino en justicia y en juicio. Dios se sienta a juzgar no basado en su amor, sino basado en justicia. Todo el trato que Dios hace con la humanidad lo hace de manera justa. Cuando Abraham quería interceder por Sodoma, una ciudad sumamente pervertida e inmoral, Abraham no apela a la misericordia ni a la bondad de Dios, apela a su justicia para pedir misericordia. Génesis 18:25 dice, lejos sea de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y luego le dice, Señor, si hubiesen 50 en esa ciudad, ¿la destruirías? No, porque yo soy justo.
por amor a esos 50, no lo destruiría. Oh Señor, pero si no hubiesen 50, sino 40 justos, por amor a los 40, no lo destruiría. Y si Dios no lo destruiría, seguiría siendo justo. Pero no hay 40, si hay 10. Por amor a esos pocos, no lo destruiría. Pero lo cierto es que Abraham entendía que Dios es el juez de toda la tierra. Hermanos, no existe nada en la esencia de Dios que lo impulse a la injusticia. De hecho, Él reacciona contra todo lo que es injusto, porque Él es justo. Romanos capítulo, están allí en Romanos, ¿verdad? Vayan conmigo al capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, ¿y qué? E injusticia. Dios se revela, Dios reacciona. Dios no se contiene en contra de la injusticia, no se contiene para permitir la injusticia. Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios no soporta la injusticia. Todos somos pecadores y Dios nunca ha tratado con injusticia a los pecadores. ¿Habrá algún justo que haya sufrido? Pues la respuesta es no. ¿Hay algún justo entre nosotros que haya sufrido injustamente? Por supuesto que no. Hermanos, Dios no aprueba la injusticia. Él es luz. No hay tinieblas en Él. Dios es perfecto. Él piensa y hace de manera perfecta, justa y buena. Él es santo. Él aborrece todo minúscula partícula de injusticia, de impiedad y de pecado. Cualquier cosa imperfecta Él la aborrece y Él la trata de manera correcta y pertinente. Él reacciona contra el pecado. Por lo tanto, vemos, por ejemplo, como en Ezequiel capítulo 18, versículo 4, declaraciones como el alma que pecare, esa morirá. Dios ha sido resuelto en condenar el pecado. Dios ha sido resuelto en no consentir la injusticia y la maldad. Pero por otro lado, las Escrituras también nos dan un claro testimonio y preciso testimonio acerca de la vida de Jesucristo. Gálatas capítulo 4, por favor. Gálatas capítulo 4 y Primera de Pedro 2. Gálatas capítulo 4 y Primera de Pedro capítulo 2. Gálatas 4, versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo. ¿Quién es su Hijo? El Señor Jesucristo, ¿cierto? Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando dice nacido de mujer, nos está hablando de que Él era perfecta y completamente humano. Nacido de mujer. ¿Usted ha nacido de mujer? Cristo era de carne y hueso, de los mismos componentes que usted y que yo. Perfecto y completo hombre. Y dice que nació bajo la ley. Todos estamos bajo la ley, hermanos. Romanos, una vez más, Romanos capítulo 3,
versículo 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y dice, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todos estamos bajo la ley. Cristo no solamente era perfecto hombre, sino que nació en las mismas condiciones que todos nosotros, bajo la ley, bajo la ley. Lo único resaltante del Señor Jesucristo lo vemos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Primera de Pedro 2, 22. Cuando Pedro exhorta a los cristianos a vivir piadosamente en un mundo fuerte, buscando hacer en medio de la sociedad un buen testimonio, en el capítulo 2, versículo 22 dice, hablando de Jesucristo, que debemos seguir sus pisadas, y dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Pero a pesar de que Cristo era perfectamente humano, nacido bajo las mismas condiciones que todos nosotros hemos nacido, Él nunca pecó y aún así sufrió. He aquí el panorama que les quiero presentar en esta mañana, hermanos. Tenemos por un lado a un Dios justo, perfecto, que trata pertinente y adecuadamente el pecado, que no toma por inocente al culpable, que aborrece la injusticia, se goza en la justicia más bien, hace siempre lo correcto, no hay mancha en su trato con el pecador o con el ser humano. Pero por otro lado tenemos a Cristo Jesús, verdadero hombre, un ser humano, que fue el único ser humano que ha vivido correctamente ante la ley de Dios. No solamente el Señor Jesucristo vivió cumpliendo la ley de Dios, sino que no estaba contaminado con el pecado. Y aún así, Dios descargó ira divina sobre Cristo. ¿Ha sufrido alguna vez algún justo? Tenemos un serio problema aquí. Un Dios bueno, justo, que aborrece la injusticia, tratando al verdadero justo con sufrimiento. Y lo más terrible es lo que encontramos en Isaías 53. Ahí sí vayan conmigo, por favor. Isaías 53. Una declaración terrible y hasta perturbadora para muchos de nosotros. Isaías 53, versículo 9 al 10, dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Fíjense lo que dice: aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, dice, aunque nunca hizo maldad, ni se halló engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. ¿Es Dios justo o injusto? ¿Cómo podía Dios, quien aborrece toda injusticia, tratar con sufrimiento y con ira a un inocente? ¿Acaso hizo una excepción en Cristo? Si eso fue así, ¿no impugna entonces el carácter inmutable de Dios? Si Dios trató como trata a todo pecador convicto, a Cristo Jesús no hace eso a Dios culpable de injusticia. ¿Ha sufrido alguna vez un justo injustamente? Este es el problema que les planteo en esta mañana. Y con ayuda y bendición de Dios,
quiero mostrarles que los sufrimientos y el padecimiento del Señor Jesucristo fueron justos. Y quiero que veamos en esta mañana la perfección y la sabiduría de Dios en el trato de Dios con Jesucristo. Y que podamos responder a esta pregunta que he estado haciendo desde que comencé. ¿Ha sufrido alguna vez un justo de manera injusta? Que podamos responder al final de este sermón, no. Con seguridad, no. Jamás Dios ha hecho una injusticia. La palabra clave, hermanos, para resolver este acertijo de alguna manera, es la palabra expiación. Es la palabra expiación. Vayan conmigo, por favor, a Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16. Levítico en el Antiguo Testamento. Parte del Pentateuco, tercer libro de la Biblia. Levítico capítulo 16. Dice, el día de la expiación, está titulado en muchas Biblias. ¿Qué es la expiación? La expiación, hermanos, era un procedimiento donde se imputaba, se hacía sufrir, se cargaba a la cuenta, en este caso de un animal, los pecados de otros. Un animal inocente, perfecto de alguna manera, se le estaban acreditando todos los pecados de Israel. Fíjense cómo dice el Señor. Levítico 16, versículo 21 dice: y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él, que dice, todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre ¿qué? Sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Versículo 22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío, ¿por dónde? Por tierra que fluye leche y miel. No, a sufrir. Un macho cabrío donde se hace un acto diciéndole todos los pecados de Israel son remitidos a este macho cabrío. Y lo dejan y se va a sufrir en el desierto. ¿Es eso justo? Según la justicia divina, eso se llama expiación. Expiación es sufrir por otro, pagar por otro, pagar la culpa y la falta de otro. Lo que vemos aquí tipifica la obra de Cristo sufriendo por los injustos. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Padeció Cristo justamente? Sí. Isaías 53 nos dice cómo padeció, cómo fue que se le imputaron todos nuestros pecados al Señor Jesucristo. Isaías 53, versículo 4. Lean conmigo, por favor, con sus vistas, obviamente. Ciertamente, llevó Él nuestras enfermedades. ¿A qué se les parece eso? Levítico 16, llevar. Llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue que sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dios en la eternidad dijo, Cristo, yo voy a confesar todos los pecados del pueblo, los voy a confesar y te los voy a achacar a ti. Y te voy a dejar ir. Y tú vas a sufrir por el pueblo. Eso fue lo que pasó. Cristo fue tratado justamente porque fue acreditado todos tus pecados y mis pecados a Él. Aunque Él nunca cometió pecado, Dios se los imputó. Cristo padeció justamente, sufrió justamente por amor a ti, por amor a mí. Dios actuó adecuadamente tratando a Cristo no como un justo, sino como un perfecto injusto. El asunto es, ¿Cristo padeció solamente en la cruz del Calvario? ¿En qué momento padeció Cristo por nuestros pecados? No debemos, hermanos, pensar que Cristo solamente sufrió tus pecados y mis pecados 3 horas allí en la cruz, o en las horas previas a la cruz, o el día anterior a la cruz. No, Dios no sufrió, Cristo no sufrió tus pecados solamente en ese momento. No debemos limitar lo que dice la palabra de Dios, porque en Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón, no dice varón de dolor, dice varón de dolores, varón de dolores, sufrimientos. No fue un solo dolor, fueron múltiples dolores delante de Dios. Cristo sufrió dolores. Jesucristo, varón de dolores. ¿Desde cuándo empezó a padecer Cristo por ti? ¿Desde cuándo empezó a padecer Cristo por nosotros? Arthur Pink dice, desde su nacimiento hasta su muerte, el sufrimiento y el dolor señalaron a la víctima legítima de Dios. Siendo un infante, fue obligado a ir al exilio para escapar de la furia de los que querían quitarle la vida. Eso no fue más que un precursor profético de toda su vida. Jonathan Edwards dice, la sangre de la circuncisión de Cristo fue una parte tan real de la expiación vicaria como la sangre que fluyó de su costado. Cristo sufrió toda su vida por ti. ¿Desde cuándo sufrió Cristo por ti? Filipenses capítulo 2, y ahí nos vamos a quedar en el resto del mensaje. En Filipenses capítulo 2 nos habla de la variedad de los sufrimientos, de los dolores que padeció Jesucristo, porque se le imputaron los pecados y las imperfecciones y las injusticias de su pueblo. Filipenses capítulo 2. Muy conocido por muchos este pasaje. Vamos a ver 3 cosas. Número 1, los sufrimientos de Cristo fueron antes de su encarnación. Número 2, los sufrimientos de Cristo fueron correspondientes de su encarnación. Y número 3, los sufrimientos de Cristo fueron penales y punitivos de la justicia de Dios. Veamos lo primero, Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Haya pues
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. ¿En qué momento Él desestimó su condición al lado de Dios? No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Lo primero que vemos es los sufrimientos de Cristo antes de su encarnación. La profunda humillación del Señor Jesucristo fue antes de su encarnación. El hecho de pensar que en algún momento Él iba a despojarse a sí mismo, lo tenía mal. Lo tuvo que haber tenido mal. Hermanos, fíjense las gloriosas palabras que Él expresa en el momento cuando ya Él va a culminar su vida terrenal. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, ¿qué dice? Pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. El Señor ya en ese momento estaba anunciando, está llegando la hora de volver a casa. Está llegando la hora de que yo me vaya, pero yo también quiero que ustedes disfruten lo que yo tengo allá. El Señor estaba extrañando su morada celestial. Capítulo 16 del mismo Juan, versículo 28. Capítulo 16, versículo 28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Capítulo 17, versículo 4. Está el Señor Jesús orando a su Padre y le dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Versículo 12 del mismo capítulo 17. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Las palabras del Señor Jesús eran estar atento a que Él ya estaba pronto por volver a la morada que había dejado en el cielo. ¿Desde cuándo se enteró Cristo de que su posición, de que su trabajo era despojarse de su trono? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 nos habla desde qué momento se enteró Cristo o aceptó eso el Señor Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Antes de la fundación del mundo, ya el Señor tenía entendido: me voy a despojar
de mí mismo. No pensemos que fue un asunto fácil. Desprenderse, saber que en algún momento iba a sentir en carne propia el abandono del Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese era el sufrimiento más grande del Hijo, quien había estado en perfecta comunión y satisfacción en la Trinidad, sufriendo ahora el abandono de Dios. Cristo sufrió, inclusive antes de encarnarse. Ya Él estaba destinado y sabía todo lo que le venía. Y aún así el Señor lo hizo por amor. El Señor empezó a sufrir desde antes. ¿Qué idea le pasaba al Señor Jesús en su mente antes de su humillación, antes de venir a encargarse? Pensar que el Creador de todo el mundo y todo el universo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su boca, ahora iba a ser sujeto a esa creación. Ahora el que todo depende de Él, ahora Él dependía de todo. Sufrir, humillarse. Dios encarnado, humillación. Perfecta humillación. ¿Qué humillación de Cristo? ¿Qué amor de Cristo por su pueblo? Al considerar eso y aún así no estimar ser igual a Dios, aferrándose a eso, porque pudo haber dicho, no, yo soy Dios, yo no necesito de la creación, yo no necesito del pueblo para sentirme Dios. No necesita ser honrado por ti para él sentirse bien. Sácale una sonrisa a Cristo. No lo puedes hacer. Nunca podrás sacarle una sonrisa a Cristo. Si Cristo sonríe, es por el amor que Él tiene con su Padre y por lo que ha hecho por nosotros, hermanos. Cristo empezó a sufrir antes de su humillación. Seguimos allí en Filipenses capítulo 2. Vamos a leer el versículo 8, parte A. Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice que Él ya se encarnó, ¿cierto? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Lo dejamos hasta allí, hasta ahora. Encarnarse ya era suficiente sufrimiento y humillación. Aquí el que no dependía de nadie, ahora depende de todo. ¿Cómo soportó Cristo sus sufrimientos? Ahora le correspondía sufrir como todo verdadero hombre. Fueron sufrimientos correspondientes porque Él era verdadero y completo hombre. Cristo sufrió toda clase de sufrimientos. Cualquier cosa que tú estés pasando, Cristo la ha pasado ya. Él sufrió la pobreza en el punto más alto. No tuvo dónde recostar su cabeza. Vivía del financiamiento de otros. Lucas capítulo 8, versículo 3, leo, dice, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Él no tenía posesiones. El dueño de todo no tuvo posesiones en la tierra. No tenía dónde recostar su cabeza. Nació en un establo. Fue perseguido desde bebé. Sufrió tentaciones. El propio diablo se le presentó en persona.
No, yo no puedo resistir esta tentación. Imagínense si se presentara en persona el propio diablo. El Señor sufrió desde su juventud hasta el día de su muerte, haciéndose obediente hasta la muerte. Toda su vida fue caracterizada por sufrimientos. Lo blasfemaron, le reprocharon que era amigo de publicanos y pecadores, le reprocharon que era un loco, le reprocharon que era un endemoniado. Y a lo mejor usted dice, bueno, pero él era el Hijo de Dios y él a esas palabras no le importaba. Salmo 69, 20 parecen ser las propias palabras del Señor Jesús. Salmo 69, 20 dice, el escarnio ha quebrantado mi corazón. ¿Acaso no te duele cuando te acusan injustamente? Al Señor también le dolió. ¿Acaso no te duele una traición? Al Señor también le dolió una traición. ¿Acaso no te duele tener falta de alimentos? El Señor también sufrió eso. Todo lo que tú sufres, lo que has sufrido y lo que sufrirás, el Señor lo sufrió justamente porque Dios quiso quebrantarlo, porque el Señor lo inculpó de todo pecado. Todo lo que nosotros pasamos es por culpa de nuestros pecados. Cristo lo llevó por su pueblo. Arthur Pink, una vez más lo cito y dice, desde pequeñitos nosotros pecamos, por lo tanto, siendo niño, Cristo sufrió. Desde jóvenes pecamos. Cristo sufrió en manos de Dios, tal como lo afirman las Escrituras en Salmos 88, 15, donde dice, desde la juventud he llevado tus terrores. En la flor de su vida, en la flor de nuestra vida, sufrimos. Y en la flor de la vida de Cristo también sufrió. William Reynolds dice, la obediencia sufriente de Cristo no tiene que limitarse a lo que experimentó en el Getsemaní, en el día de la cruz. Su sufrimiento fue la culminación de su dolor expiatorio, pero no su totalidad. ¿Por qué Cristo? Podemos hacernos esa pregunta. ¿Por qué Cristo sufrió desde el principio hasta el fin de su vida? Hebreos capítulo 2, versículo 14 nos responde más claramente esta pregunta que acabo de hacer. Hebreos capítulo 2, versículo 14 en adelante. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Tenía que sufrir todo lo que el pueblo sufre para poder expiar los pecados del pueblo. Cristo no dejó un saldo por allí sin pagar de su pueblo. Todo lo que hemos sufrido, lo sufrió Cristo de igual manera. Cristo fue expuesto
a todas las circunstancias difíciles y de sufrimientos que cada uno de nosotros pasamos de manera justa. Él lo sufrió justamente también. Para terminar, los sufrimientos de Cristo también fueron sufrimientos penales o punitivos, vengativos de la ira de Dios. Terminamos con Efesios capítulo 2. En el mismo versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y aquí lo resaltante, y muerte de cruz. No murió en otras circunstancias, sino en una cruz. La cruz no fue un accidente, fue algo planificado por la mente de Dios. Cristo sabía que no solamente iba a ser semejante en los sufrimientos con todo su pueblo, sino que también iba a llegar el punto máximo de pagar la deuda total para poder decir, consumado es. Cuando el Señor dice consumado es, quiere decir que desde que me encarné hasta ahorita he pagado todo. Todo lo pagó Cristo. Pero Cristo tenía que sufrir en un madero. ¿Por qué el madero? ¿Por qué un madero? Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ser considerado maldito en la cruz o en un madero no fue la mera opinión de los hombres. Ay, qué feo se ve ahí colgado. No, es porque estaba escrito, porque fue el decreto de Dios que todo lo que es colgado en un madero es maldito. ¿Cómo entró el pecado en el mundo? Había un árbol levantado, había un fruto en ese árbol, un fruto prohibido. Eva extendió su mano y agarró de ese fruto prohibido, y ese árbol nos representó la maldición a todos nosotros. Cristo fue levantado en un madero, en alto, para decir, así como la maldición fue levantada en un árbol, de la misma manera el Hijo de Dios ha llevado tu maldición en un madero. Cristo fue crucificado en un madero, símbolo de que la maldición del pecado estaba cayendo sobre él, símbolo de que la maldición y la muerte él la estaba sufriendo completamente. Dios prefirió levantar al Hijo que levantarte a ti y derramar su ira sobre ti. Dios lo prefirió hacer. Y tú no escuchas el Evangelio. Dios prefirió mandar a su Hijo para hacer propiciación por nuestros pecados, como dice en Romanos capítulo 3. Perdón. No lo anoté. Pero dice que Dios lo hizo en propiciación por nuestros pecados. 3. Sí, Romanos 3:24. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia,
mediante la redención o liberación que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. Dios el Padre coloca a su Hijo en propiciación por tus pecados. Otra palabra, propiciar. ¿Qué es propiciar? Es satisfacer o aplacar la ira. Dios agarró al Señor Jesucristo y lo colocó frente a sí. Dios el Padre, colocando al Hijo, y le dijo: quiero que tú te pongas enfrente de todos ellos, voy a descargar mi ira completa en ti, para que ellos no sufran. Pero mira lo que dice más adelante en ese Romanos: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, y con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a todo el mundo, no, al que es de la fe de Jesús. Es posible que los sufrimientos de Cristo en tu vida sean vanos. Si tú no has vivido para Cristo, si tú no te has arrepentido de tus pecados y no has venido a la fe en Cristo, a depositar toda tu confianza en Cristo para justificación de tu vida, si no lo has hecho hasta ahora, la muerte de Cristo fue en vano. Es una blasfemia lo que has hecho. Una blasfemia. Cristo prefirió sufrir por aquel que lo desprecia. ¿Qué pecado? ¿Qué pecado tan imperdonable? De que Cristo vino, se entregó para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tú dices: no, yo soy muy joven para ser evangélico. No, todavía me queda mucho tiempo de vida, después me meto a la religión. ¿Qué sabes tú si mañana no estás? Si colocamos tu vida en una balanza, ¿a dónde se inclinaría? ¿Una vida dedicada a Cristo o una vida dedicada al mundo? Y cuando hablo de mundo no me refiero solamente a las cosas pecaminosas del mundo. Trabajo. Tu vida giró en torno al trabajo. Familia. Tu vida giró en torno a la familia. Ocupaciones. Deleites. ¿A qué has dedicado tu vida hasta hoy? Si ha sido otra cosa y no ha sido Dios, eres culpable de idolatría. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No hagas que los sufrimientos de Cristo sean en vanos en tu vida. Solamente ven a Cristo. Confiesa tus pecados a Cristo. Cristo promete que todo aquel que se acerca a Él, arrepentido de sus pecados y queriendo vivir solo para la gloria de Cristo, Cristo le promete perdón de pecados y vida eterna. Si tú murieses hoy y te encuentras porque no sabemos si eso ocurre, pero hipotéticamente el Señor te dice: ¿por qué te debo dejar entrar al cielo? ¿Qué responderías tú? Bueno, porque yo creí en Cristo, obra de hombre. Bueno, porque yo hice cosas buenas, di mis diezmos, mis ofrendas a la iglesia, porque yo fui a la iglesia, porque yo prediqué, porque yo creí,
porque yo y porque yo. Obra de hombre. La respuesta debe ser, porque Cristo prometió que me salvaría si yo me arrepentía. Amén. Yo no confío en mi arrepentimiento, yo confío en la promesa de Cristo. Yo me arrepiento, yo vengo a Cristo, yo confío en Cristo, pero mi vida descansa no en lo que yo he hecho, sino en lo que Cristo ya hizo. Varón de dolores. Antes de la fundación del mundo, Cristo sufrió. En toda su vida, Cristo sufrió. Y en el pináculo, en la cumbre de su vida, Cristo sufrió punitivamente y vengativamente tus pecados y mis pecados. ¿Cómo estás viviendo para Cristo? ¿Lo estás rechazando activamente o pasivamente? No desprecies al varón que sufrió dolores por aquel que cree y tiene fe en Cristo. No lo desprecies, búscalo, no lo deseches.